es esto. aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons. Bueno, pues como habéis visto, ahí está Vladimir Putin explicando que han cambiado su doctrina nuclear, cosa que no es inhabitual. No es inhabitual, porque los Estados Unidos la cambiaron bajo el mandato de Donald Trump, luego la hablamos, pero que en el contexto de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania yo creo que es muy significativo. Sabéis que es una afirmación habitual, generalmente los comentaristas prorrusos, la afirmación de que Rusia está luchando contra 50 países, es decir, está luchando contra Ucrania y contra toda la OTAN. Y lo afirman porque la OTAN soporta la lucha ucraniana con recursos. Es cierto que con recursos limitados y con limitaciones en el uso de esos recursos. Pero esta es una narrativa que habréis escuchado muchas veces, que obviamente viene directamente del Kremlin. Este cambio de la doctrina nuclear precisamente enfatiza eso. Enfatiza que si un país no nuclear ataca a Rusia, se supone que en un grado que haga peligrar la estabilidad del país, pero lo hace apoyado por alguna potencia nuclear, entonces Rusia entenderá que eso es un ataque conjunto y por lo tanto podrá utilizar las armas nucleares si lo cree necesario. O sea, aquí no hay mecanismos automáticos en este momento. El único mecanismo automático que mantiene la doctrina nuclear rusa es: si tú me tiras bombas atómicas, yo te las voy a tirar. O sea, no te hagas cuentos. Y los Estados Unidos es exactamente igual. También en esa doctrina nuclear ya existía la advertencia de que si hay una guerra convencional que ponga en peligro la supervivencia de Rusia, yo te voy a tirar bombas atómicas. Que acordaos que es una doctrina muy parecida a la doctrina nuclear francesa. Francia no puede tener un ataque de segunda respuesta para destruir a un enemigo, pero sí tiene una doctrina en la que dice: si tú me atacas convencionalmente y me pones en peligro, no te preocupes, que te tiro un pepino nuclear y acabamos con el problema. Pues esto es más o menos. Pero fijaos que en el contexto de darle el permiso a los ucranianos de utilizar los ATACMS dentro del territorio ruso, hay una segunda parte del cambio de la doctrina nuclear que es muy explicativa de lo que está haciendo ahora Vladimir Putin con ese cambio. La segunda parte es: si tú me atacas de forma masiva con aviones, con drones o con misiles, yo también podré plantearme la posibilidad de utilizar armas nucleares. Por lo tanto, estamos otra vez con las líneas rojas, con las típicas líneas rojas de Vladimir Putin, diciéndole a los contrarios: no me jodáis, no, vamos a llevarnos bien, esta guerra la tengo que ganar, dejaos de leches, porque al final me vais a obligar a hacer algo que no me apetece. ¿Lo hará al final? Bueno, hasta ahora todo han sido, lo hemos visto, faroles que no han llegado a término, a pesar de que en muchos casos Vladimir Putin ha dicho: esto no es un farol, hacedme caso. Bueno, pues en realidad también la propia posición de Vladimir Putin indica que la decisión de dejar a Ucrania que utilice los ATACMS libremente es peligrosa para Rusia, que Rusia entiende que es peligrosa y que por lo tanto está tratando de poner presión sobre el adversario, en este caso Estados Unidos, para que nadie se le ocurra darle el permiso a Zelensky de utilizar estos ATACMS como le apetecería a su ejército y como le convendría a su ejército. Al fin y al cabo, los ucranianos están en una muy mala situación, en el sentido de que siempre dependen de los recursos ajenos y luego es verdad que demográficamente, lo vimos el otro día, la pirámide demográfica de Ucrania, pues hace ser pesimista, no tienen mucho de dónde sacar mano de obra para mandarla a la guerra y por lo tanto ahí están mal. Y encima hay otra cosa que se le añade, que es esto. Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. Ucrania se ha ido. Ucrania ya no es lo que era y no lo va a ser nunca más. Ahí estaba hablando Donald Trump de, en realidad, la visita de Zelensky a Nueva York con el motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y venía a decir: este hombre está perdido. Habla de que hay una situación de empate, que empate y de que leches. Ahí se ha destruido casas, personas, y esto hay que solucionarlo, que es el planteamiento que Donald Trump tiene.
Esto hay que solucionarlo porque además nos cuesta mucho dinero. Volví a insistir en que Zelensky es el mayor vendedor de la historia de la humanidad porque dice cada vez que viene por aquí se lleva 60.000 millones de dólares y esto hay que cortarlo. Entonces el propósito claro de Donald Trump, el discurso es mucho más largo, es la parte final del discurso que dio ayer, no me acuerdo dónde, creo que fue en Michigan, pero eso si lo podéis buscar en su página, en Donald Trump en YouTube, que es donde está todo el discurso. Discursos interesantes, toda esa parte final es muy interesante. Porque lo que está diciendo es, está disparando muchas cosas. Está diciendo, nos cuesta mucho dinero. Yo no hubiera permitido, ya sabéis el discurso de Donald Trump, que esto hubiera pasado. Hubiera llegado a un acuerdo mucho antes. Cualquier acuerdo hubiera sido mejor que lo que ha pasado, que todos los muertos, que toda la destrucción. Desde ese punto de vista, la gestión de la administración Biden ha sido desastrosa. Y lo que se nos propone es que la siguiente administración sea la de Kamala Harris, que será lo mismo o peor, dice en el discurso. No lo estoy diciendo yo, es más o menos lo que dice Donald Trump en el discurso, que yo también podría decir cosas de estas, pero en este caso estoy hablando de las palabras de Donald. Y dice, esta señora que no se entera además, ¿qué va a hacer? Entonces, aquí tengo que llegar yo para solucionarlo. Y la solución, yo creo que Zelensky, el pobre, en fin, ahora tendrá la tripa muy suelta esta noche, porque la solución es, tengo que llegar a un acuerdo con Vladimir Putin, obligaré a Zelensky a que ceda el territorio que ya ha perdido y tenemos que cerrar esto y dedicarnos a otras cosas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ahora todo el mundo tiene, si no lo tenía claro, yo creo que todos lo teníamos claro, pero si no lo tenían claro, todas las cancillerías occidentales tienen que empezar a pensar cuál debería ser su posición en el caso de que efectivamente Donald Trump gane las elecciones, que os recuerdo que es algo que tiene mucha probabilidad de hacer, porque una cosa son las encuestas de probabilidad de voto y otra cosa es cómo eso se refleja en los votos electorales de cada uno de los estados de Estados Unidos. Y por ahora, yo en lo último que he visto, Donald sigue teniendo ventaja sobre Kamala Harris. Kamala Harris no está lejos, entonces ahora mismo seguimos nariz a nariz. Es una carrera que se va, por lo menos por ahora, a solucionar por una nariz de distancia. Pero Donald puede ganar, tiene muchas papeletas. Entonces, si gana, Putin se saldrá con la suya. Seguramente la solución que se dé al problema de la guerra de Ucrania sea la que Putin quiere. Todos los territorios del Donbass para mí, más Zaporilla y Jersón. Además, desmilitarización de Ucrania. Además, neutralidad de Ucrania. Y ya veremos qué garantías puede darle a alguien a Ucrania de que en el futuro Rusia no diga, pero además también quiero Odessa. Entonces, desde ese punto de vista ya veremos. También en el cambio de la doctrina, que es interesante, de la doctrina nuclear, ha metido, dentro del paraguas nuclear ruso, ha metido a Bielorrusia. Bueno, esto es algo parecido a lo que los Estados Unidos han hecho en la OTAN con las naciones europeas. Están dentro de mi paraguas. No es algo que me sorprenda. Al fin y al cabo ha puesto bombas nucleares en Bielorrusia, con lo cual se entiende cuál es el propósito. Y os decía que Donald Trump cambió también su doctrina nuclear. Pues que efectivamente, yo creo que fue en 2016, cuando decidió que cualquier ciberataque que comprometiera la seguridad nacional de los Estados Unidos podría ser respondido con armas nucleares. Es decir, si yo te hago un ciberataque para tratar de ciscarme las centrales nucleares, como ocurría en un episodio de 24, acordaos, Jack Bauer en 24 horas evitó que se fundieran los núcleos de las centrales nucleares de Estados Unidos, pues en ese caso los Estados Unidos ahora mismo, dentro de su doctrina nuclear, podrían utilizar armas nucleares contra ese enemigo que podría ser nacional o no. Y ahí lo dejo. O sea que estas cosas yo creo que son, en fin, habituales, importantes, pero dentro del contexto del que estamos hablando, lo que está diciendo Putin es muy claro. No le deis permiso a Zelensky para lanzar bombas a mi territorio. Y lo que está diciendo Donald Trump es, esto ya está bien, que se salga con la suya Rusia, a mí lo que le pasa a Ucrania, la verdad, me la trae floja y yo quiero dedicarme a otras cosas, tengo otros problemas. Bueno, pues ahora que todo el mundo tenga en cuenta el asunto para tomar decisiones.